un tema de actualidad en este momento es la política migratoria que viene llevando a cabo el gobierno. Ahí sí. Que es una política migratoria salpicada por una serie de incidentes que se están dando a nivel nacional en diferentes puntos, que en cierto modo empañan un poco la política. No se nota una cohesión total de esa política migratoria, sino que se nota, por ejemplo, la dirección de migración, por un lado, haciendo un gran trabajo. Ya se habla de que ha repatriado más de 30,000 indocumentados haitianos. Vicealmirante Ballester. El vicealmirante Lee Ballester está haciendo un gran trabajo ahí. Saludo. Pero por otro lado, entonces tuve los alcaldes con problemas. Vimos al alcalde de Santiago La Cruz allá en Dajabón. Lamentable, amigo. Que precisamente hoy se cumple el plazo que él le dio a los haitianos para que salgan de ese territorio. Sí. Salió con un megáfono, con una bocina a la calle a pedirle a los indocumentados haitianos que retornen a su país y que le daba un plazo de 5 días. Y él dice que eso está motivado a que por allá no siente las acciones de las Fuerzas Armadas repatriando haitianos. Entonces él está desesperado porque se han robado más de 40 vacas a vecinos del lugar. Hay que ponerse en el lugar de ese alcalde, Héctor. Ha habido también actos delincuenciales y él dice que allí se está practicando algo que es inusual y que, bueno, la mayoría de gente no sabe, que es que se junta un grupo de motores y hacen una caravana con indocumentados detrás. Es como una forma de que las autoridades no puedan atraparlos para introducir haitianos al territorio dominicano. Dios mío. Por paga, naturalmente. Entonces eso tiene ese alcalde desesperado. Ya hoy se cumple el plazo que él le dio y ha comenzado a tomar la ley por sus propias manos. Bueno, pero lo mismo ocurrió recientemente en La Isabela. Allí el alcalde, que ha sido un alcalde, hay que decirlo, que se ha caracterizado por una buena gestión que ha hecho. Creo que lleva 2 o 3 periodos ya. Amigo. El alcalde, sí. Pero él le dio una orden. Él dice que no fue él, que fue un asistente sin su consentimiento. Una orden a un terrateniente para que utilizara 250 haitianos en su finca. Es como una especie de usurpando las funciones de migración. Pero eso es bien complejo, Héctor, porque en realidad existe la necesidad de ese personal para trabajar esa tierra. Entonces, el Estado debe buscarle una solución a eso. Efectivamente, ahí es que está. Entonces tiene que haber... Hay una demanda y una oferta ahí que hay que suplir. Una política migratoria que tome en cuenta todos esos factores. Ahora, esa política migratoria integral no la puede asumir solamente la Dirección de Migración. Tiene que asumirla el Estado en sentido general. La agricultura. Y para eso está ahí el Consejo Nacional de Migración, que está integrado, por todos los ministerios. Lo preside el Ministerio Interior y Policía, pero está integrado por Agricultura, ya es hora por Obras Públicas, está integrado por la Policía Nacional. Políticas públicas. Inclusive está integrado por un representante hasta del Congreso Nacional, de cada una de las cámaras. Exacto. Y ese Consejo Nacional de Migración es el que debe reunirse y establecer una política homogénea de migración que contemple esos factores, tanto la repatriación, que contemple el asunto de la salud, la parturienta en los hospitales, que contemple la mano de obra en la agricultura, en la construcción. Y en base a todo eso, entonces estructurar una política que sea coherente y que sea sostenible también en el tiempo. Héctor, ¿qué te parece a ti una reforma migratoria? ¿Por qué no hablamos de una reforma profunda migratoria? Es que todas las leyes existen, Héctor. No se trata de legislar nuevamente, porque existe la ley de migración, existe el Consejo Nacional de Migración, existe el Instituto Técnico de la Migración, que es el que está sujeto a hacer las encuestas, los estudios que haya que hacer en ese aspecto. Entonces, es cuestión de reunirse. Tú recuerdas que al principio del gobierno, en la gestión pasada, sí, cuando Chu Vázquez era ministro de Interior, él reunió en varias ocasiones el Consejo Nacional de Migración y tomaron una serie de medidas. Incluso en una ocasión llegaron a esbozar un plan de regularización de la mano de obra haitiana aquí. Y no sé si ellos comenzaron, pero finalmente eso se quedó por mitad y más nunca ha vuelto a reunirse ese consejo. Entonces lo que hay que retomar eso. Un plan de regularización de mano de obra extranjera. Porque yo te voy a decir algo. Por ejemplo, los que trabajan. Yo escuché ahí al ministro de Agricultura, que al mismo tiempo es un agricultor,
un productor de plátano. Y él hablaba por su condición de agricultor. Él decía, bueno, yo tengo haitianos que están trabajando conmigo hace muchos años, que son haitianos ejemplares, que son trabajadores ejemplares. Bueno, pero uno no puede negar eso, ni eso es un pecado mortal. No. Porque los inmigrantes en todas partes del mundo ocupan la mano de obra que ese país necesita en todas partes del mundo. Y aquí no es una excepción. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir, nosotros no necesitamos haitianos aquí. Sí, necesitamos inmigrantes, como lo necesitan todos los países del mundo. Claro, claro. A cada rato yo veo ahí que España, los países europeos, España, Francia, Portugal, que tienen una tasa de crecimiento negativa. Es decir, que muere más gente de lo que nacen, entonces la población se va reduciendo cada vez más. Esos países envían aquí al Ministerio de Trabajo a cada momento una demanda de mano de obra y en determinados renglones que ellos la necesitan. Por cuotas. Y entonces aquí, ¿qué hacen aquí? Bueno, si usted necesita 200 dominicanos que vayan a España a trabajar en otro oficio. Bueno, 200 visas, República Dominicana. Sencillamente España le da 200 visas laborales, temporales, dure su trabajo, para que ellos estén allá. Con fecha de culminación, y cuando culminen lo escoltan a su país. Cuando culminen. Entonces, aquí, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los haitianos? Temporada. Es cuestión de trabajar, es cuestión de organizarse. ¿Cuántos extranjeros vecinos necesitamos para la agricultura? Por ejemplo, que es el ministro que tiene que proporcionar todo ese estadístico. Y déjame decirte algo. Toda la finca, el levantamiento. En la finca de guineo orgánico, aquí, porque a mí me consta, sí. En la línea noroeste, ellos tienen un acuerdo. Y están organizados. Ellos están organizados y tienen un acuerdo con migración. Cooperativa. Y ellos le tienen un carnet temporal de trabajo, como se hacía antes con los braceros cañeros, que se le daba un contrato de trabajo provisional y cuando terminaban se iban. Un permiso de trabajo. ¿Y tú sabes por qué los productores de banano orgánico tienen ese acuerdo? Porque la comunidad europea no le permite exportar guineo hacia allá si es con mano de obra ilegal. Oye, eso, sí. Los derechos Porque humanos. en Europa se toma muy en cuenta el producto, cómo se hace el producto, si es con esclavitud, si es con mano de obra ilegal. Y entonces allá lo obligan a tener esos acuerdos. Y ellos lo tienen, algunos, lo de orgánico. Porque hay otros productores que no exportan directamente. Pero eso entonces que no producen son al margen de la ley migratoria. No, con la ley migratoria. Ellos tienen. Contempla un carnet. Sí, ellos tienen. Porque tú sabes que se hizo un proceso de. ¿Usted entiende lo que crees? Hay una ley que se estableció en el 2013, que mediante la cual se inició un proceso de regularización de los indocumentados. Y bastaba con que tú demostraras que tú tenías un trabajo y con tu documentación, y llegaron a regularizarse unos cuantos, no muchos. ¿Por qué no muchos? Porque la mayoría de los haitianos que viven aquí y que están indocumentados no tienen ningún documento de Haití que lo acredite, que diga cómo se llaman, de dónde nacieron. Y entonces no tienen acta de nacimiento. Eso dificulta esa labor de regularización. Pues no tienen acta de nacimiento, no tienen pasaporte. Entonces, ¿cómo lo asientan aquí en un asunto? Pero algunos sí lograron su carnet y los guineeros tienen eso, porque si no, en Europa se lo impide. Por ejemplo, ¿por qué alguna gente, incluyéndome a mí, vimos la declaración de Limber como algo inapropiado? La entendimos por su doble condición de todo el mundo la entendió. ¿Qué necesita? ¿Verdad? La entendimos muy bien. Lo pusimos en ahora, lugar. Eso pudo poner en peligro nuestra relación con la Unión Europea por la condición que yo te dije. Sí, ellos pueden decir, bueno, pero en República Dominicana los productos que nos están mandando para acá es con mano de obra ilegal. Peligroso eso. Entonces eso es muy delicado, eso puede llegar allá y puede representar un problema para la República Dominicana. De manera que... Y que él tampoco, escúcheme ahí mismo, a él no le toca tampoco dar esas declaraciones incendiarias, ya que a él le toca proponer, hacer la propuesta, pero también buscar la solución a ese tipo de problema que existe laboral. Sí, fue una declaración muy emotiva y sincera, vamos a decir sincera, porque... Sí. Porque en la sala de su casa. Sí, Limber se le olvidó que él es ministro de Agricultura y que este país tiene un problema. No es el único agricultor. Tiene un problema grave con eso de la mano de obra haitiana, porque es una mano de obra
que no está totalmente legalizada, no está legalizada, y entonces en un momento en que hay un proceso de repatriación de indocumentados, es una declaración realmente un poco fuera de todo. Lo más grave es que él no está de acuerdo con la política migratoria que se está implementando ahora. Sí, daría la impresión. Pero yo estoy seguro que no es así, sino que es que él, como todos los agricultores, necesitan esa mano de obra, porque si no se le para la finca. Héctor, a la hora de tu cosechar, entonces no tienes un personal para recoger esos frutos, se te dañan. Y ellos no son los culpables, el culpable es el Estado. El Estado dominicano que no busca una respuesta a eso. Eso representa millones de pesos también de pagar a esos jornaleros diariamente. Claro, es el Estado que le corresponde buscar una respuesta a eso lo más pronto posible. De ahí que nosotros vemos que no basta con un proceso de repatriación exitoso como el que está llevando a cabo Migración. No basta con eso. Esa es una parte, un lado del problema. Hay que integrar todas las aristas del problema para hacer una política migratoria de la República Dominicana cohesionada, coherente y sostenible en el tiempo, para que este proceso de repatriación no sea algo episódico que se está llevando a cabo ahora, pero luego se deja, como se ha hecho en otras ocasiones. Esa es la gran preocupación. En otras ocasiones. De manera que ahí está el llamado al Consejo Nacional de Migración, que lo preside Interior y Policía, para que se reúna y junte todas esas cosas, entonces dé a conocer un plan de acción. Totalmente de acuerdo, Héctor, y también debemos implementar y abrir ese debate en el Consejo Nacional de Inmigración, pero también acompañar esta política pública de infraestructuras en las cuales los inmigrantes tengan mayores condiciones al ser deportados, que tú también entiendes, que se respete completamente sus derechos humanos, que se le dé su comida, se le dé su agua y se elimine esa queja también. Esa labor, sí, esa labor la está haciendo Migración, naturalmente. En la medida, inversión. En la medida de vacacional, remozarlo. De los avances que hemos tenido, claro. En la medida de los avances tecnológicos e institucionales que hemos tenido, porque recuerda, somos un país que no podemos hacer las cosas como los países del primer mundo, aunque querramos, porque tenemos muchas precariedades. Sí. Pero hay que tomar siempre en cuenta esos factores. La medida. Esos factores. Y también con relación a la agricultura, bueno, seguir avanzando en el asunto de la mecanización agrícola. De acuerdo. Las maquinarias que hay que importar, buscar recursos para eso. Hay un plan que tenía el Bandes, el Banco de Exportación, pero yo creo que tenía de fondo unos 3.000 millones de pesos, eso es muy poco, para mecanizar la agricultura. Porque los agricultores necesitan préstamos blandos a largo plazo para poder comprar maquinarias necesarias. De suerte que ya la agricultura no depende sencillamente de mano de obra, sino de máquinas especializadas. Ya existen todo tipo de máquinas para todo. Yo a veces veo ahí en el internet, oye, cosas inauditas que tú crees que no existen. Desde la siembra hasta la cosecha de cualquier producto ya hay maquinaria para hacerlo. Maquinaria con inteligencia artificial que trabajan como si fueran humanos, que son robots que van haciendo la labor agrícola como si fueran mejor que la mano de obra humana. Así es que ahí está la inquietud nuestra, en el sentido de que el país se dote de una política migratoria cohesionada que abarque todas las aristas de este intrincado problema de la migración indocumentada. Amigas y amigos, recuérdense darle a la campanita para que se suscriban en nuestro canal y de esa manera puedan recibir periódicamente nuestros análisis y comentarios. Héctor, gracias por a la orden. Por tu compañía, y a ustedes, amigos televidentes, hasta una próxima ocasión. Hasta luego.